de qué es la espectroscopía de absorción atómica en horno de grafito. Los integrantes de esta presentación son Tamara Brenes, Marianela Contreras y mi persona, Arison Herrera. Ahora les voy a hablar un poco de qué contenidos, en donde empezaremos dando una pequeña introducción, después hablaré sobre el principio de funcionamiento, después viene la parte del equipo utilizado, funcionamiento, determinación de arsénico y plomo, límites de detección, resultados del análisis, aplicaciones de la microbiología, tenemos las conclusiones y las referencias bibliográficas. Ahora les voy a hablar un poco sobre qué es la espectroscopía de absorción atómica en un horno de grafito. Pues es un método analítico que utiliza un horno recubierto de grafito para vaporizar muestras y medir concentraciones de elementos metálicos. Este proceso tiene tres etapas en donde tenemos el secado, la mineralización y la atomización de la muestra. En este se da un fuerte calentamiento debido a una resistencia eléctrica que atomiza por completo la muestra. Es un método altamente sensible y nos permite medir muestras sólidas o semisólidas, aumentando la precisión en la detección de metales. Ahora les voy a hablar sobre el funcionamiento del horno de grafito. Ahora les voy a hablar sobre el funcionamiento del horno de grafito paso a paso. Tenemos como primer paso la introducción de la muestra. Aquí se introduce una pequeña cantidad de muestra en el horno, más o menos de unos 5 a unos 20 microlitros. Como segundo paso tenemos el secado de la muestra. Este horno calienta muestras a bajas temperaturas y evapora disolventes, haciendo así un analito sólido. Después tenemos la pirólisis. En la pirólisis se da la eliminación de matrices biológicas o interferencias, ya sean provenientes del suelo, del agua, matrices orgánicas o sales, básicamente. Esta limpia la muestra antes de la etapa de la atomización. Después tenemos como cuarto paso la atomización, que es cuando el analito presente se transforma en átomos libres. Como quinto paso tenemos la absorción de la radiación. Acá tenemos una lámpara de cátodo hueco que emite una radiación monocromática. Esta luz pasa a través de la nube atómica y los átomos del analito absorben parte de la luz. Y como último paso tenemos la medición de la absorbancia. Se mide la luz no absorbida con detector y se calcula la absorbancia. Aquí se determina la concentración del analito con la muestra por curva de calibración. Ahora les voy a explicar el equipo que se utiliza para el horno de grafito, que consta de 4 partes: la lámpara de cátodo hueco, el horno de grafito, el monocromador y el detector. Ahora les voy a explicar cada una por separado qué hace y qué es exactamente. La lámpara de cátodo hueco es la fuente de luz del equipo diseñada para emitir exactamente las líneas espectrales del elemento que nosotros queremos medir. Por ejemplo, plomo. ¿Qué hace exactamente la lámpara de cátodo hueco? Genera radiación a la longitud de onda característica del elemento. Ahora, ¿qué es el horno de grafito? Es una pequeña cavidad de grafito donde vamos a introducir la muestra. ¿Qué hace exactamente el horno de grafito? Calienta la muestra en 3 etapas, como lo habíamos mencionado anteriormente, que hace secado, pirólisis y atomización. Ahora les voy a explicar qué es el monocromador. El monocromador es un elemento óptico de rejilla o prisma que selecciona solo a una longitud de onda. ¿Qué hace exactamente? Filtra la luz para que llegue al detector únicamente la longitud de onda del elemento buscado. Ahora, ¿qué es el detector? El detector es un fotodetector que mide la intensidad de la luz que pasa tras atravesar la muestra y la transforma en una señal eléctrica. Ahora les voy a explicar el funcionamiento del horno de grafito. Primero, la lámpara de cátodo hueco emite la luz a la longitud de onda.
Esta lámpara produce la radiación característica del elemento que nosotros queremos medir, que es como por ejemplo el plomo, el cadmio y el mercurio. Después esta muestra líquida se pone en el horno y ese se calienta eléctricamente. Después pasa por 3 etapas, que sería el secado, la pirólisis y la atomización. El secado es donde se evapora el solvente, la pirólisis es donde se elimina la materia orgánica y la atomización es donde se dejan los átomos libres en el horno. Después, la lámpara de cátodo hueco pasa a través de nube de átomos. La radiación emitida por la lámpara atraviesa los átomos libres generados en el horno. Los átomos del analito absorben parte de esa radiación. Después la luz se dirige al monocromador y selecciona la longitud de onda. Después esa luz seleccionada por el monocromador llega al detector y el detector mide la luz absorbida por átomos en horno. Después, a mayor concentración, mayor absorción de luz. Después el equipo traduce esa señal eléctrica del detector en una absorbancia. El detector envía la señal en forma eléctrica que el equipo convierte en una medida de absorbancia. Después la curva de calibración se determina la concentración. Usando estándares conocidos, el equipo traza una curva de calibración, con ella se calcula la concentración del elemento en la muestra. Determinación de arsénico y plomo en lápices labiales. Para empezar, los instrumentos o el método utilizado fue el método de espectroscopía de absorción atómica por medio del horno de grafito. Esto consistió en 32 muestras de lápices labiales aleatorias de 4 colores distintos provenientes de Estados Unidos, Colombia, Perú y China. Estas muestras, desde que se compraron hasta que fueron llevadas al laboratorio, fueron sometidas a una cadena de frío de 4 grados centígrados. Estas muestras, al ser sólidas, no se pueden cuantificar en el horno de grafito, a lo que se tienen que pasar a líquidas. Para esto se llevó a cabo un proceso de digestión ácida, la cual fue por medio de microondas. También puede ser por medio de ácido nítrico o ácido clorhídrico. Ya con la muestra digerida, ya se puede meter para cuantificarse en el horno de grafito. Se llevan a cabo 3 pasos, los cuales son muy esenciales dentro del tubo de grafito, el cual sería primero el secado, el cual es subir las temperaturas muy alto para que así se pueda disolver, para que así se pueda evaporar todo el disolvente, el cual sería el agua, y así poder dejar los analitos secos. Posteriormente sigue lo que sería el piroanálisis, el cual lo que se hace es que se suben las temperaturas aún más alto para así poder eliminar completamente todo lo que sería la matriz orgánica y así poder eliminar las interferencias de matriz. Y el último paso sería la atomización, el cual es subir las temperaturas aún a más alto, casi a 2500 grados centígrados, para así que los átomos se exciten y pasen a estado gaseoso, creando así una nube atómica. Ya para lo que sería la absorbancia y la absorbancia de luz y la cuantificación, acá se utilizó una lámpara de cátodo hueco con su longitud de onda específica para el arsénico y para el plomo. Lo que hace esta luz es que atraviesa la nube atómica que se acaba de hacer, para que así los átomos en su estado fundamental puedan absorber esa luz y convertirla a su longitud de onda en específico. Ya cuando absorben esa luz, la cantidad de luz absorbida es medida por un detector, y según la ley de Beer-Lambert, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Ok, los límites de cuantificación tendríamos lo que serían los límites de cuantificación para el arsénico y para el plomo. Para el arsénico sería 1,03 partes por billón,
y para el plomo sería 0,31 partes por billón. El, el horno de grafito puede tirar los resultados ya sea como partes por billón o partes por millón. Em, También tenemos lo que serían los límites de detección, los cuales para el arsénico sería de 2,58 microgramo entre gramo y para el plomo sería 0,71 microgramo entre gramo. Ok, en los análisis de resultados tendríamos que las concentraciones de plomo, los valores oscilaron entre los 0 partes por millón y las 71,96 partes por millón, siendo la concentración media de 6,60 partes por millón. Esto quiere decir que el 12,5% de las muestras, o sea, 4 de 32, superaron los límites permisibles de 10 partes por millón recomendados por la Administración de Medicamentos y Alimentos. Y para el arsénico tendríamos que los valores oscilaron entre 0 partes por millón a 16,59 partes por millón, siendo la concentración media de 3,34 partes por millón. Esto quiere decir que el 40,5% de las muestras, o sea, 13 de 32 muestras, superaron los límites permitidos de 3 partes por millón establecidos por la Federación para el Arsénico. Aplicaciones del horno de grafito en la microbiología. Tenemos 3 aplicaciones importantes: la cuantificación de cadmio en cultivos, la seguridad alimentaria y la mitigación de riesgo en el embarazo. La cuantificación de cadmio en cultivos. El cadmio afecta la exportación y la seguridad alimentaria del cacao. Básicamente el horno de grafito tiene un gran papel, o es una gran parte clave, que permite medir el cadmio con altísima sensibilidad, ya que, como habíamos mencionado antes, el horno de grafito tiene la capacidad de medir o detectar concentraciones muy bajas. En la seguridad alimentaria, el horno de grafito mide estaño en atunes y sardinas. El estaño puede ocultar bacterias si no se analiza junto a lo microbiólogo. En la mitigación de riesgo en el embarazo, el horno de grafito detectó plomo en sangre en recién nacidos en Morelos. Se confirmó exposición generalizada al plomo. En conclusión, el método de GFAS, que es el horno de grafito, demostró ser preciso y exacto. Es importante la existencia de esas técnicas para la cuantificación de metales pesados en productos que son de uso cotidiano, para mantener a las empresas libres de inconvenientes legales y a la ciudadanía de productos que peligren a su salud. Esas serían nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.